Esto es DW Noticias desde Berlín. La novena Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos, llega a su fin en Los Ángeles con un sabor agridulce en cuanto a los esfuerzos de integración regional en el continente. El pacto migratorio, que debe hacer frente a los flujos migratorios récord, apenas logra opacar las muchas discrepancias entre los países y una desvaneciente influencia de Estados Unidos en la región. Estos son nuestros titulares. Los líderes del continente americano presentan sus resoluciones para abordar los muchos desafíos de la región. Joe Biden quiso relanzar sus nexos con Latinoamérica, pero hay señales claras de que el poder de Estados Unidos no es el de hace casi 3 décadas, cuando se organizó la primera cumbre. Tendremos los detalles con nuestra enviada especial a Los Ángeles. Además, los países de Occidente condenan la sentencia de muerte a 3 combatientes extranjeros que apoyaban al ejército en Ucrania y fueron capturados por fuerzas prorrusas. Occidente asegura que son prisioneros de guerra, mientras los prorrusos los catalogan como mercenarios que no están sujetos al derecho internacional humanitario. Y en Brasil, nuevos hallazgos apuntan cada vez más a un asesinato del periodista Dom Phillips y del indigenista Bruno Araújo Pereira. La policía se concentra ahora en el único sospechoso arrestado hasta el momento, quien, según testigos, siguió a los 2 desaparecidos por barco en la región de la Amazonía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. La novena Cumbre de las Américas culmina este viernes tras la segunda y última jornada con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Se trata de un documento firmado por 20 países, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, que busca aunar esfuerzos para abordar de manera conjunta el éxodo migratorio que ha desplazado a millones de personas desde países como Venezuela, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua o Guatemala. En este contexto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que su administración destinará más de $300 millones adicionales como ayuda humanitaria para venezolanos, tanto en el exilio como en la misma Venezuela. Y nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, se encuentra como enviada especial en Los Ángeles para brindarnos todos los detalles de esta cumbre. Conectamos nuevamente con ella. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Bueno, Joe Biden acaba de hablar también, por supuesto, sobre el tema migratorio, el quizá más importante de la cumbre. ¿Qué detalles brindó sobre los acuerdos alcanzados? El punto principal de este acuerdo llamado la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, Javier, es tener mayor coordinación entre los países para minuciar el flujo migratorio en la región. Además, el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciarán proyectos para ayudar a países a tratar y a desarrollar el flujo de migrantes que está creciendo, por ejemplo, hacia Colombia o hacia Ecuador, pero también hacia México, donde llegan muchos migrantes cuyo destino final es Estados Unidos. Y el tercer punto importante que mencionó el presidente Biden es el de combatir el tráfico ilícito de drogas, pero también de personas en la región, con una creciente cooperación entre todos los países. Migración, efectivamente, como bien dices, ha sido el tema central de esta cumbre, y es que no solo es un tema importante para la región, sino sobre todo también para Estados Unidos. Será un tema bastante espinoso en las elecciones de este año. Carolina Chimoy, quédate con nosotros porque hay otro tema que también queremos abordar en el marco de esta cumbre, y es que este encuentro ha dado de qué hablar no solamente por los países que han participado, sino también por los que no han participado. En particular, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no fueron invitados. En declaraciones a DW, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a la noticia que Nicaragua dio a conocer mientras se realizaba la cumbre, según la cual Daniel Ortega confirmó que autorizará la entrada de un número indefinido de tropas, buques y aviones de las Fuerzas Armadas rusas a su territorio. Nicaragua ha invitado fuerzas extranjeras a su territorio, pero de invitar las fuerzas rusas, las tropas rusas para ejercicios, aunque sean humanitarios, en el momento que ese país está invadiendo
un país vecino y cometiendo violaciones a los derechos humanos en Ucrania nos parece una provocación por parte del gobierno y el régimen nicaragüense y algo un poco peligroso para nuestro hemisferio. ¿Van a reaccionar? Mira, lo que hemos dicho a ellos es liberen a los presos políticos, respeten las normas democráticas y no hagan provocaciones a sus vecinos. Sin embargo, no respeten eso y obviamente tenemos que usar las palancas y medidas en nuestro poder para expresar nuestro desacuerdo con sus acciones. Y volvemos con nuestra enviada especial a Los Ángeles, Carolina Chimoy, quien realizó, por cierto, esta entrevista. Carolina, en momentos en los que Estados Unidos habla de reforzar sus relaciones con América Latina, es difícil no interpretar la confirmación de este anuncio de Nicaragua como una señal de debilidad del gobierno estadounidense. Totalmente de acuerdo, Javier, no solo como una señal de debilidad, sino también como la falta de influencia que Estados Unidos solía tener hace varios años en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y eso lo vemos no solo en ese ejemplo concreto de Nicaragua, donde Nicaragua evidentemente está provocando a Estados Unidos, permitiendo tener tropas rusas en su territorio, sino también lo vemos con otros países, por ejemplo, El Salvador, cuyo presidente no está presente en la cumbre, por cierto, que está teniendo relaciones cada vez más estrechas, por ejemplo, con Turquía. A principios de este año visitó Ankara y se han firmado varios acuerdos con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, económicos, pero también a nivel académico y de una estrecha cooperación. Además, Rusia también coopera con diferentes países en la región, como bien sabes, Venezuela, pero también Perú y Brasil siguen comprando equipamiento armamentístico a Rusia, es decir, varios países cuya influencia crece cada vez más en Latinoamérica y el Caribe, mientras Estados Unidos pierde la suya. Carolina Chimoy con el análisis de una cumbre de las Américas en la que Estados Unidos recuerda su brillo de antaño. Muchas gracias. Hasta la próxima, Carolina. Un placer, Javier. Y continuamos también con temas que han dado de qué hablar en la cumbre. Juliana González está con nosotros y el ángulo económico porque Joe Biden critica la política de las petroleras ahora. Así es, Javier, y es que justamente en el marco de esta cumbre, el presidente anfitrión Joe Biden acusó exactamente a la petrolera ExxonMobil de estar manteniendo baja la producción de gasolina para mantener así altos los precios y aumentar sus beneficios. Una estrategia que, de acuerdo con el mandatario, perjudica en primera línea a los consumidores. Biden dijo textualmente que Exxon ha tenido más beneficios que Dios este año. Los señalamientos del mandatario se dan en el marco del alza de precios de los combustibles, uno de los principales motores de la persistente inflación. Actualmente un litro cuesta $1,32 y esto, de acuerdo con la Asociación Automovilística de los Estados Unidos, es una de las cifras más altas jamás registradas. Y es que a propósito de la inflación anual en los Estados Unidos, esta se disparó en el mes de mayo hasta alcanzar el 8,6%, marcando el mayor nivel de los últimos 40 años. Las fuertes subidas, en especial de la gasolina, la vivienda, las tarifas aéreas y los vehículos, presionaron al alza el índice de precios al consumo. Esta tasa de inflación afecta al consumo de muchos hogares que tienen ahora que desembolsar mucho más por elementos básicos como los alimentos o el combustible y el alquiler. Los expertos economistas afirman que la guerra en Ucrania y las interrupciones en la cadena de suministro por cuenta de la pandemia de COVID-19 han contribuido al aumento de los precios. Se espera, por lo tanto, que la Reserva Federal suba los tipos de interés la próxima semana y repita esta acción en el mes de julio en un esfuerzo por frenar la subida de los precios. Y otro país que vive una fuerte subida de los precios es Argentina. Y el descontento mostrado en las calles en los últimos días es un síntoma de la salud económica de este país. Afectado por una inflación desbocada del 58%, la más alta de los últimos 30 años, para una parte muy importante de la sociedad es cada vez más difícil llevar algo a la mesa. Y es que según el Instituto de Estadísticas Estatal, el 37% de los argentinos es pobre. El país
país pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional, que cerró en marzo un acuerdo para refinanciar 45.000 millones de dólares. A cambio, impuso ciertas restricciones. A esto hay que añadir que la suspensión de las cadenas de suministro durante y en lo más álgido de la pandemia y la subida de los precios de cereales y combustibles por la guerra en Ucrania ha terminado por enterrar a la enferma economía argentina. Y nosotros hablamos sobre este asunto con nuestro compañero Alejandro Rebocio, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Alejandro, un gusto saludarte. No es de extrañar el descontento de los argentinos, teniendo en cuenta esta inflación galopante y la situación de pobreza que, lo decíamos, afecta casi al 40% de la población. Pero en este caso particular, ¿cuál es el detonante de estas últimas protestas multitudinarias en Buenos Aires? Hay que entender que estas protestas multitudinarias fueron organizadas por movimientos sociales de izquierda. La izquierda en las elecciones legislativas del año pasado peleó por el tercer puesto contra la ultraderecha libertaria que está en franco ascenso. En aquellas elecciones, recordamos, había ganado la oposición, la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio sobre el peronismo gobernante. ¿Qué es lo que está reclamando esta izquierda que cada vez está más presente en la calle? Está reclamando, por un lado, que aunque está recuperándose la economía y el empleo, esos empleos no alcanzan para, el salario es bajo y no alcanzan para cubrir la canasta básica para evitar la pobreza que afecta al 37% de los argentinos. Además, la inflación está en el 58%, pero las consultoras prevén que puede llegar hasta el 72% a fin de año. Por eso las organizaciones sociales de izquierda piden que haya más trabajadores desempleados e informales incluidos en un plan llamado Potenciar Trabajo, es un plan social, y además piden más que el gobierno envíe más alimentos a los comedores populares que tienen estas organizaciones sociales en los barrios pobres. Situación compleja. ¿Y cuál es la respuesta que ofrece actualmente el gobierno de Alberto Fernández, Alejandro? El gobierno de Alberto Fernández se encomienda al acuerdo que firmó a principios de año con el Fondo Monetario Internacional, que tiene tres metas principales. Por un lado, la reducción gradual del déficit fiscal, la reducción de la emisión monetaria para financiar ese déficit y la acumulación de reservas en el Banco Central. Pero por la guerra de Ucrania se tuvieron que rever las metas trimestrales de este acuerdo, porque hay más gastos en importación de energía, de gas, hay más gastos sociales para contener la inflación, y por lo tanto se cambiaron las metas trimestrales, pero no así las metas anuales. Lo que está haciendo el gobierno es apostar a esto, apostar a acuerdos de precios con grandes supermercados y empresas de alimentos y a mejorar los salarios en el sector privado y a entregar un par de bonos para contener el impacto en los sectores más pobres. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Y repasamos hasta ahora otras noticias económicas en formato breve. Tesla ha cancelado en China 3 eventos de contratación online este mes, una decisión tomada después de que el director ejecutivo Elon Musk amenazara con recortar puestos de trabajo en las plantas de producción, argumentando con exceso de personal en algunas áreas. Los eventos debían incorporar nuevos trabajadores para ventas e investigación. Japón ha suavizado las restricciones impuestas al turismo extranjero durante la pandemia de coronavirus, con un pero. Afecta solo a quienes participen en paquetes turísticos guiados. Las mascarillas y otras medidas antivirus siguen siendo obligatorias. Se aceptan giras de 98 países y regiones considerados de bajo riesgo. Y los cuellos de botella del transporte marítimo han llegado a Europa. El Instituto de Economía Mundial de Kiel afirma que casi el 2% de la capacidad mundial de carga está actualmente represada en los puertos de Alemania, Países Bajos y Bélgica. Una huelga de estibadores alemanes agrava esta situación y obliga a enormes buques portacontenedores a echar el ancla y esperar fuera de puertos claves como el de Hamburgo, uno de los más grandes del mundo. Es otro tipo de atasco. Ante la costa alemana anclan buques de carga que esperan para atracar en el puerto de Hamburgo y descargar unos 150.000 contenedores. Sobre el 11% del transporte marítimo mundial se halla detenido en espera de poder descargar sus mercancías. Los consumidores notan ya las consecuencias. Faltan productos en los supermercados y las estanterías de los almacenes están vacías. Thomas Bolnevich dirige una gran empresa de logística en el puerto de Hamburgo. En estos momentos debe improvisar de continuo, pues sus almacenes se van llenando de mercancías, pero no hay barcos para exportarlas. Cuando está lleno, está lleno. Es como con un barril y la última gota hace que se desborde. Es lo mismo aquí. Una huelga complica las cosas. La marea detiene la actividad 2 o 3 horas cada día, pero ahora son 12 las horas sin barcos.
Los estibadores exigen un aumento salarial por su labor ininterrumpida durante la pandemia. La gente dio todo durante la pandemia y sigue esforzándose para garantizar el mantenimiento de la cadena de suministro. Para Thomas Bolnevitz, la huelga significa el incumplimiento de entregas. Eso afecta a la cadena de suministro y supone escasez para los consumidores. Mientras tanto, los grandes cargamentos desde China prosiguen su curso. Y dejamos aquí la economía y nos metemos con temas relacionados con Ucrania, ¿no? Lamentablemente, la guerra que continúa, Juliana. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el juicio a 3 combatientes extranjeros en Ucrania por un tribunal prorruso podría constituir un crimen de guerra. El tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk condenó el jueves a muerte a los 3 combatientes, 2 británicos y 1 marroquí, y alega que eran mercenarios y que por tanto no son considerados prisioneros de guerra. Los países occidentales han denunciado el juicio, calificándolo de farsa y de violación de las normas de la guerra. El 27 de febrero, Ucrania había anunciado la formación de una legión extranjera. Muchos de los que se alistaron procedían de la vecina Bielorrusia. Ahora ven en la defensa de Ucrania la única vía para luchar contra la creciente influencia de Vladimir Putin en su país y en la región. No hay disparos hoy, pero pronto estos hombres combatirán en el frente por su futuro, contra las tropas rusas al sur y este de Ucrania. Combaten con el ejército ucraniano, pero son de Bielorrusia. Alexei se alistó hace 8 años, cuando comenzó el conflicto en el este del país, luego de las protestas del Maidán. Ucrania es uno de los últimos países libres de la antigua Unión Soviética. Si hubiera pedido su libertad en las protestas del Maidán, si estas hubieran sido reprimidas, toda la región no tendría futuro, ni Ucrania ni Bielorrusia. Ahora hay cientos de combatientes bielorrusos en Ucrania, suficientes para un regimiento. Muchos huyeron de su país en 2020, cuando Alexander Lukashenko reprimió con la fuerza las grandes manifestaciones contra su régimen. Este combatiente, que no quiere ser identificado por su nombre, participó en las protestas. Esperábamos poner fin al régimen de Lukashenko por medios pacíficos. Pero nuestras esperanzas se desvanecieron y siguen en el poder. Hago todo lo posible para acabar con el régimen de Lukashenko. Estos combatientes piensan que el régimen bielorruso está tan estrechamente ligado a Rusia que una derrota de Putin sería también una derrota de Lukashenko. Y por ello, la guerra en Ucrania tiene que ver con el futuro de su país. No pueden regresar a sus hogares hasta que cambien las cosas. Me espera una condena a cadena perpetua, pero también podrían ejecutarme. Podrían acusarme de extremismo por participar en las protestas de 2020. Además, ahora me acusarían de mercenario por participar en la guerra. Alexei resultó herido en la segunda semana de guerra. Estaba en una misión de reconocimiento en Bucha cuando un proyectil le destrozó la pierna. Ahora se dedica a entrenar a nuevos reclutas, en espera de una prótesis que le permita regresar al frente. Nunca pensé que eso sería todo. La gente se sacrifica todos los días en el frente. Así es la vida. Eso es la guerra. Puede que el camino sea largo, pero dice que retirarse del servicio activo no es una opción para él. Y permanecer en el servicio activo implica, por supuesto, un enorme riesgo. Las autoridades de Ucrania reportan que a diario son asesinados hasta 200 de sus soldados. Mientras que la guerra en el este del país se está convirtiendo en una batalla de artillería, los oficiales ucranianos siguen pidiendo más armamento pesado a los países aliados de la OTAN. Según Kiev, Moscú dispone de entre 10 a 15 veces más artillería que Ucrania. Conquistar la región oriental del Donbass sigue siendo el objetivo principal del gobierno ruso y parte de esta región está ya ocupada por los separatistas prorrusos desde 2014.
El canciller alemán Olaf Scholz se ha reunido con los jefes de gobierno de Serbia y Kosovo durante su viaje a los Balcanes. Ambos países quieren adherirse a la Unión Europea. En Belgrado, Scholz se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vučić. En su agenda figuraba la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, país que Serbia continúa sin reconocer. Además, Serbia no impuso sanciones a Rusia debido a sus vínculos con Moscú y a su dependencia del gas ruso. Scholz subrayó que los países que quieran ingresar a la Unión Europea deberían seguir su política de sanciones. Es una guerra terrible, una guerra sin sentido, que comenzó solamente por la visión imperialista de Rusia. Por eso es tan importante que la Unión Europea y que todos nosotros seamos solidarios con Ucrania, ayudar a que pueda defenderse contra la invasión. Esperamos que estas sanciones cuenten también con el apoyo de los países que quieren convertirse en miembros. Nos enfocamos ahora en América Latina. En Brasil continúa la búsqueda del periodista inglés Dom Phillips, colaborador, entre otros, del periódico The Guardian y desde el año 2013 también ocasionalmente de DW. Los familiares del periodista han pedido a las autoridades que intensifiquen la búsqueda. Phillips fue visto por última vez el domingo pasado en la Amazonía junto al especialista brasileño en pueblos indígenas Bruno Araújo Pereira. La posibilidad de asesinato emerge con fuerza luego de que la policía brasileña encontrara vestigios de sangre en el barco del único detenido tras la desaparición del periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo. Ambos fueron vistos por última vez en una de las zonas más remotas de la región brasileña de la Amazonía. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado preocupada por la falta de información sobre el paradero de los desaparecidos y ha instado a las autoridades a redoblar esfuerzos para tratar de localizarlos. Decenas de voluntarios trabajan en la búsqueda. Cuando el ancla toca fondo en el río, nos sumergimos para comprobar. Escudriñamos toda la zona. Mientras continúa la búsqueda, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil brasileña realizaron la noche del jueves una vigilia frente a la sede de la Fundação Nacional do Índio en Brasilia. El nivel de violencia en la región donde desaparecieron Dom Phillips y Bruno Araújo se ha incrementado en los últimos años, especialmente por la incursión de cazadores y pescadores ilegales, madereros y narcotraficantes que explotan la tierra indígena y la utilizan como vía para el tráfico de drogas. La desaparición de Bruno y Dom es el reflejo de una política de Estado de total desprecio por la causa ambiental. Las áreas protegidas, los servidores públicos comprometidos, los servidores del Estado cumpliendo su función y los indígenas de su territorio. Dom Phillips y Bruno Araújo se encontraban en la Amazonía para realizar una investigación para un proyecto de libro sobre los esfuerzos de conservación en la región y la situación de las comunidades nativas. El periodista Marcelo Silva de Souza se encuentra en Brasilia siguiendo este caso para nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Bueno, los indicios parecen ser bastante claros. ¿Las autoridades todavía contemplan la posibilidad de que esto haya sido simplemente un accidente? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, las autoridades son bastante cautas, al menos en lo discursivo, para decir que hasta ahora no descartan ninguna línea de investigación ni ninguna hipótesis, pero al mismo tiempo, en sus propias palabras, en las que han resaltado que el área donde desapareció esta dupla es de extrema complejidad, no solo por las características geográficas, sino porque coexisten allí diversos grupos criminales, da para mantener bajo la lupa la posibilidad de que hayan sido víctimas de alguna emboscada, de alguna de estas bandas criminales que se hayan sentido amenazadas o desafiadas por este trabajo de investigación que el periodista británico estaba haciendo. Mientras esperamos por novedades de la autopsia sobre la mancha de sangre que apareció en la lancha del principal sospechoso y el único detenido por este caso, las autoridades hoy están concentrando sus trabajos cerca de una comunidad llamada Comunidad Cachoeira, muy próxima al último punto donde fueron vistos Phillips y el experto indigenista, porque colaboradores voluntarios avisaron al equipo de búsqueda
que cerca de la orilla, en las márgenes del río, vieron señales de tierra removida. Esas fueron las palabras que utilizó un delegado de los bomberos y que hizo que en las últimas horas la fuerza de búsqueda se esté concentrando allí. Están barriendo la zona para ver si efectivamente esa señal de tierra removida tiene alguna relación y si aparece algún vestigio de las dos personas o al menos de la embarcación, de la que no se sabe nada desde el domingo por la mañana. Marcelo, ¿qué tan probable es que este caso se esclarezca por completo? Brevemente, si puedes. Por lo general, en este tipo de crímenes se da con los responsables del acto, pero rara vez con los autores intelectuales. Bueno, Javier, realmente los antecedentes no son nada buenos. Y hablaba esta mañana con un experto que trabajó en la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas, la FUNAI, allí en la región, en la misma donde está desaparecida esta dupla. Y me citaba un caso muy reciente de Maxiel Pereira dos Santos, un ex funcionario de la FUNAI que trabajó 12 años allí y que en 2019 fue asesinado salvajemente. Hasta el día de hoy no hay ningún imputado por esta causa y mucho menos algún preso. Lo que esperan familiares, activistas y amigos de Don Phillips y del experto indigenista es que este caso cambie el paradigma que viene sucediendo en Brasil en los últimos años, en parte gracias a la repercusión internacional que está teniendo y que está presionando a las autoridades para buscar incansablemente rastros de estas dos personas. Seguiremos de cerca este caso junto con vos. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Souza, en Brasilia, por las últimas informaciones. Y avanzamos con un apunte de deportes porque la Cámara de Diputados de Brasil ha concedido el título de ciudadano honorario brasileño al 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton. En redes sociales, Hamilton dijo estar sin palabras y calificó a Brasil como uno de sus lugares favoritos en el mundo. Para el piloto inglés, el fallecido ídolo brasileño Ayrton Senna es uno de sus referentes. Un nuevo honor para Lewis Hamilton después de que fuera nombrado caballero por la reina de Inglaterra y recibiera el título de Sir. Y antes de irnos vamos con una joya del mundo de la música, un excepcional violín de 1714 vendido en Nueva York, el Da Vinci Ex Zeidel, elaborado en la Edad de Oro del taller de Antonio Stradivari, fue subastado en la Casa Taricio por algo más de $15 millones. Según la información ofrecida en la subasta, el sonido de este instrumento se encuentra en la banda sonora de varias películas legendarias de Hollywood como El Mago de Oz, Intermezzo o Melodía para Tres. Y con esto terminamos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen muy bien.